Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Démosle. Hoy tenemos un programa especial en medio de este mes de la mujer y estamos muy felices porque tenemos la visita de atletas referentes en cada una de sus disciplinas, pero que además de eso han llevado adelante este rol dentro de la sociedad y sobre todo impactando no solamente a chicas, sino también a chicos y toda la sociedad que está pendiente de su rendimiento deportivo y de lo que realizan. Recuerden que Démosle lo pueden disfrutar en TD+, TD Max y también en el canal de YouTube Bernal Fonseca Ironman, y que este espacio es presentado por Subaru, porque la aventura se puso mejor con Subaru. Ahora sí, le tengo que dar la bienvenida a nuestra estimada ciclista olímpica costarricense en 2016 y en París 2024 y muchas cosas más. Milagro Mena, bienvenida. Bueno, un saludo para todos, un saludo muy especial para vos, Bernal, y de verdad súper agradecida de estar por acá y poder compartir este espacio con vos y bueno, con todos quienes nos van a seguir. Milagro, yo creo que quisiera empezar con la siguiente pregunta. Regularmente ustedes tienen exposición a diferentes espacios semejantes a este. ¿Cuál es la pregunta que habitualmente te hacen en una entrevista? Que cómo inicié en el deporte. Que cómo iniciaste en el deporte. Por eso esa no la vamos a hacer hoy. Hoy no vamos a hacer esa y nos vamos a ir directamente a tu relación con el deporte en la actualidad. ¿Qué está haciendo Milagro Mena hoy en día? Claro, no, de verdad que el deporte a mí me ha dejado muchísimo. Y bueno, hoy en día simplemente estoy muy dedicada a seguir mejorando, a seguir creciendo, porque creo que nunca dejamos de crecer. Siempre queremos más como deportistas que somos, de alto rendimiento. Por todas las experiencias que vivimos, siempre queremos poder mejorar y romper esas mismas barreras o esos mismos límites que hemos ido dejando atrás. Entonces, es seguir creciendo, es seguir mejorando, pero a la vez también aportarle un poco a nuestra sociedad y a nuestro deporte en particular, como el ciclismo. Cuando hablamos del ciclismo, regularmente creo que es un deporte que la participación femenina siempre ha tenido sus grandes desafíos y sobre todo porque son deportes que han estado más popularizados en los hombres como tal. Cuando vos iniciás y empezás todo este camino, ¿cómo fue despertando en vos no solamente el desarrollo deportivo, sino también el rol que ibas asumiendo en un deporte que no era tan común para mujeres como vos? Sí, bueno, realmente el ciclismo, como lo decís, siempre ha sido muy de hombres. En los años en los que yo inicio, igual eran mínima la cantidad de mujeres, o sea, los entrenadores o comités de deportes siempre buscaban a ver de dónde podían encontrar una chiquilla para poder llevarla a Juegos Nacionales y todo este tema, ¿verdad?, que alberga los comités de deportes. Y bueno, yo soy una de esas afortunadas que logra captar un entrenador, ver y decir, venga, vamos, para darle una oportunidad de correr en Juegos Nacionales sin tal vez ver más allá de lo que podría llegar a dar a futuro. Me empieza aún más a gustar el ciclismo como tal, empiezo a competir en los Juegos Nacionales, empiezo a desarrollarme de una buena forma y empiezo a abrirme ese espacio poco a poco. ¿Que fue difícil? Sí, fue difícil porque un mismo hombre una vez me dijo, es que usted nunca va a poder competir en tal lugar o con tal equipo. Entonces era yo misma la que tenía que romper esa barrera, decir, no, yo sí puedo llegar allá, a pesar de ser mujer lo puedo hacer. Y a pesar de que tal vez en este momento no tenga el mejor rendimiento, yo quiero llegar a hacer más. Entonces sí hay muchas barreras que se tienen que romper en este momento. Tal vez ya esas niñas no tienen que romper esas barreras o tener que pasar esas situaciones incómodas que tuve que pasar yo. Pero ahora hay una mayor oportunidad para que todas las mujeres sigan mejorando, que sigan creciendo. Y bueno, en el caso de los comités de deportes hay muchísimo más apoyo para lo que son todas estas disciplinas, digamos, femeninas. Mila, ¿por qué Mila? ¿Por qué te dicen Mila? Por del nombre, ¿verdad? El diminutivo del milagro, que al final de cuentas soy un milagro de haber nacido. Muy bien, muy bien. Contame un poco, y ahora que decís haber nacido, contame un poco el rol también de otra mujer importante en tu vida, que ha sido tu mamá, según lo que he entendido del trabajo previo que hicimos. Pero, ¿verdad? Porque esto que decíamos, en un deporte de hombres, en su mayoría, llega una chiquilla de Punta Arenas que después se fue a vivir a los 7 años, entiendo, a Orotina, ¿verdad? Y llega y dice, sí, voy por acá. Pero también ha habido un papel trascendental en tu mamá para apoyarte no solamente con ese papel de mujer en una mayoría masculina, sino también en muchas otras facetas de tu vida. Sí, realmente el apoyo de mi mamá no tiene valor. No tiene valor desde muy pequeña.
siempre fue, digamos, no somos una familia de grandes recursos ni nada, siempre nos ha costado muchísimo lo que hemos tenido, pero fue como, yo no puedo darte esto, pero hasta donde yo pueda te voy a dar. Mis primeros zapatos de ciclismo fueron comprados a raíz de la famosa vaca entre muchos de la familia para poder recoger la plata y comprarlos. Entonces, ese apoyo que ella me dio ha sido fundamental para todo esto, y tal vez no solo en la parte económica o en la parte de darme un artículo como tal físico, sino en todo ese apoyo emocional, en ese acompañamiento, en lo que ella pudiera estar, siempre iba a estar. Y ya, digamos, más hacia acá, digamos que más recientemente, pero más a mediados de mi carrera, todo el apoyo que me ha dado con el cuidado de mi hijo, que me ha permitido tener la capacidad de poder desarrollarme muchísimo más. Hablemos un poco también de esa faceta, y si quieres hacerlo, si no me decís, no, ¿verdad? No quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Pero me parece también que dentro de este marco de cómo estamos desarrollando este programa de mujer que se mete a un deporte como este, pero de pronto a los 19 años, entiendo, aparece bebé, ¿verdad? Y entonces es como... wow, porque también eso es una faceta donde la mujer que busca el alto rendimiento naturalmente va a enfrentar en algún momento. Claro. Si es que tiene el anhelo de ser mamá, ¿verdad? Sí. Y a vos te llega, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa combinación entre ese momento y el deseo también de buscar más desarrollo en tu deporte? Sí, realmente el hecho de un hijo es algo que en mi caso yo deseaba tener un hijo. Tal vez no lo tenía pensado para ese momento, pero bueno, llegó en ese momento, lo tomo con la mejor actitud. Mi mamá me dice, cuente con todo mi apoyo, mi pareja igual, cuente con todo mi apoyo, y vamos a salir adelante y vamos a seguirle poniendo. O sea, vamos a buscar que su carrera deportiva no se vea truncada, no, ¿verdad? No vaya más allá de lo cotidiano, por decirlo así. Y te puedo decir, o sea, mi hijo tenía 6 meses de nacido y yo ya estaba compitiendo. Entonces, fue un ajuste que se fue haciendo poco a poco, pero que pudimos llevar de la mejor forma. Y al día de hoy agradezco que haya sido en ese momento, porque no me vería ni a estas alturas de mi vida buscando tener un hijo y parando por completo mi carrera deportiva, o haberla tenido que parar en un lapso hace 5 años atrás, porque es donde ha sido como de esos mejores momentos que he tenido. Entonces, mujer, tu mamá es una figura trascendental también en el desarrollo de tu deporte, y además se planifica, digamos, tu rol como mujer al ser mamá también. ¿Cómo todos esos 3 elementos que hemos hablado hasta ahora te fueron formando desde ese 2019 hasta este 2025, y sobre todo en la fusión de estas 2 experiencias, tanto de la preparación hacia los Juegos Olímpicos como en los Juegos Olímpicos? Sí, bueno, realmente desde el 2012, porque en el 2012 es cuando nace mi hijo, y... 12, perdón. A partir a los 19 de ahí, años, perdón. Exacto. A partir de ahí me formo otra faceta, digamos, otro tipo de percepción de cómo tengo que tomar las cosas. Y tal vez ya no era solo mi tiempo, sino el tiempo para otra persona, en cuido, en muchas cosas. Y realmente lo logramos complementar de la mejor forma, pero eso también me da esa fortaleza para poder llegar a más. Y ya no es solo luchar por mí, ya es luchar por alguien más, porque quiero dejarle algo, porque quiero que tenga el orgullo de una mamá, de alguien que luchó a pesar de distintas circunstancias y que lo ha sabido llevar adelante. ¿Cuánto juega el tener un alto rendimiento o buscar ese alto rendimiento teniendo una motivación de este tipo? ¿Qué crees, o cómo juega el papel con alguien que de pronto no tiene una razón más allá que sus propios objetivos? A ver, creo que... O sea, ¿cuánto pesa en la balanza? Creo que cada quien juega con sus motivaciones. Okay. En mi caso, ya tenía a mi hijo y mi motivación era buscar ser más por mí mismo y por mi hijo. Pero también está el caso que si sos una persona que simplemente no tiene una persona así, vas a buscarlo por uno mismo. O sea, vas a querer mejorar, vas a querer ser mejor. En mi caso tenía a mi hijo, tenía a mi familia, porque no es al final de cuentas ni por él solamente. O sea, es por él, por mi familia, por mí, por Dios. O sea, yo busco siempre buscar hacerlo mejor, porque siempre he sido criada de la forma en que tengo que hacer las cosas bien, si no mejor no hago nada. Y esas motivaciones creo yo que se expanden aún más cuando entonces ya logras empezar a despuntar como una referente del deporte costarricense, ¿verdad? Ya no era Milagro en Orotina, Milagro y su familia, sino también ahora hay una nación detrás y unos colores, el blanco, azul y rojo, ¿verdad? Entonces,
¿Entra este último tema dentro de este grupo de factores que motivan a Milagro para seguir o en esos momentos también buscar el mejor desempeño posible? Sí, realmente las situaciones se van, vienen y demás, y lo que busco es simplemente siempre mejorar. Buscar poder dar más, buscar, a pesar de que cuando mi hijo nace ya yo había sido seleccionada y demás, pero yo estaba entrando en esa etapa de ser atleta élite, por edad, por decirlo así. Tal vez no por un rendimiento, pero por edad. A partir de ahí yo sabía que las cosas tenía que hacerlas aún mejor si quería abrirme un campo dentro de una selección élite. Porque no es lo mismo venir de ser seleccionada de ligas menores a buscar ser seleccionada dentro de una categoría élite. Entonces tenía que abrirme ese campo, luchar contra las demás para poder estar ahí. Y el poder lograrlo para mí era muy satisfactorio a pesar de todo lo que estaba viviendo. ¿En qué momento de todo este proceso que hicimos como una buena recapitulación, yendo por varias áreas de todo lo que construiste, en qué momento crees que la aventura se puso mejor? No, yo creo que la aventura se fue construyendo realmente, porque la aventura se empieza a construir desde el momento en el que mi hijo tenía 6 meses y debido a la lesión de una chica que estaba seleccionada, deciden seleccionarme a mí como suplente para lo que son los Juegos Centroamericanos que fueron aquí en San José. Entonces, a partir de ahí se empieza a conocer todo ese ciclo olímpico y a buscar ambicionar sobre los demás eventos del ciclo olímpico, a querer estar en unos centroamericanos y del Caribe, a estar en unos Juegos Panamericanos y poder concluir con unos Juegos Olímpicos. Muy bien. Hablemos un poquito de esas Olimpiadas y hacernos la aclaración que me hiciste ahora fuera de cámara, porque yo creo que nadie mejor que una atleta olímpica para hacer la corrección a quien nos esté viendo, a los medios y a todo el mundo, ¿verdad? Haceme esa aclaración entre Olimpiadas, Juegos Olímpicos y ciclo olímpico. Desmenuzame esos 3 conceptos. Realmente como tal, los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos, pero no se puede decir que un atleta fue a unas Olimpiadas por mencionar de que está en unos Juegos Olímpicos, porque puede ser que ese atleta no haya estado en los procesos anteriores, simplemente logró una clasificación a Juegos Olímpicos. La Olimpiada es ese proceso de 4 años desde los Juegos que, digamos... Finalizaron antes hasta los siguientes 4 años de los siguientes Juegos Olímpicos. Okay. El ciclo olímpico es todo lo que abarca, en el caso de nuestro país, de Costa Rica, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Muy bien, ahí está la educación, cápsula educativa con Milagro Mena. No, y lo agradecemos de verdad, porque aquí también no solo, para eso está este espacio también, para que ustedes nos vengan a enseñar de cosas que de pronto no teníamos tan mapeadas. Hablemos de ese ciclo olímpico, de esas Olimpiadas camino a Río. Vos habías hecho ya tu proceso de buscar esa clasificación, quedas fuera por muy poco y al final quedas dentro con una llamada a muy pocas horas de competir, ¿verdad? Entonces, hacernos un muy breve repaso de esa historia para ya entrar como en el contexto de lo que realmente quiero preguntarte de esa experiencia. Como lo decías, mi clasificación se dio en un último momento. Yo quedo fuera de los Juegos Olímpicos por un puesto prácticamente. Yo quedo 101, entraban las primeras 100 corredoras. De último momento descalifican a una corredora ya estando en Río y la siguiente en la lista era yo. Me llaman, corra, véngase para el aeropuerto. Su vuelo sale a las 3, eran las 11:30 de la mañana. Yo vivo en Orotina. Tenía que alistar maleta, tenía que llegar al aeropuerto, venía llegando a entrenar, tenía que bañarme, todo. O sea, fue un momento de mucha locura, porque no es que a las 3 tenés que estar en el aeropuerto. No, a las 3 sale tu vuelo. Yo tenía que estar a la 1 de la tarde y era a las 11:30. O sea, tenía 1:30 para alistar y llegar al aeropuerto. Vi imágenes, de hecho, de que llegaste con la bici armada. Porque no tenía maleta. No tenías o sea, que llamaste a alguien seguro y le dijiste, lléveme la maleta al aeropuerto. Correcto. Y llegaron y todo lo demás. Correcto. Bueno, pero entrando en ese contexto de lo que sucedió en esa ocasión, debe estar siempre preparado un atleta de alto rendimiento para una oportunidad como esa. A ver, es muy difícil, porque en ese momento yo no estaba en mis mejores condiciones. Claro, hay procesos, ya yo había hecho una preparación pensando en que sí clasificaríamos, pero todavía mi entrenador me decía unas semanas antes, no pare de entrenar, no pare de entrenar. Por muy desmotivada que esté de haber quedado por tan poco fuera, no pare de entrenar porque algo puede pasar. 2 semanas antes decimos, no, ya es imposible, no nos van a llamar. Yo me bajo de la bicicleta, descanso unos días y empiezo a hacer como un tipo de pretemporada. ¿Vos viste la inauguración de esos Juegos Olímpicos en tu casa, supongo? No, realmente no, porque, digamos, se hace
es que primero, es como todo el anuncio, pero la clasificación de hecho fue el día anterior a mi competencia. Yo estaba en Río y yo deseaba estar en esa inauguración, pero no podía porque competía el día siguiente. O sea, una de las chicas que estaba para ir, al final no iba a ir, me iba a prestar el traje para ir y desfilar y todo, pero no podía. Mi ética no me permitía estar en una inauguración de pie, desgastándome si al día siguiente yo competía. Entonces, a ver, es como todo el tema de preparación, de cómo se tenía que ir la gente y demás. O sea, dijimos, no, ya no va a pasar tan cercano. Pues resulta que me llaman y a los 2 días yo tenía que competir. Fue todo un día de viaje. De ese día que me llaman, yo duro 24 horas viajando hasta Brasil porque no habían tiquetes para llegar a Brasil. A brincar de lado a lado. Tuve que hacer escalas de 5 horas en distintos lugares, dormir en aeropuertos para esperar otros vuelos para poder llegar a Río como tal. Bueno, y con todo ese contexto tan súbito, o sea, demasiado pronto todo y no te lo esperabas, aunque tu entrenador tenía como, mi mamá le decía eso, como el olfato ahí de que algo podía pasar. ¿Cómo llegaste a esa competencia? O sea, ¿cómo llegaste ya a la línea de salida? ¿Con qué tipo de objetivo, mentalidad, predisposición? O sea, ¿qué milagro, Mena, estaba allí en la salida del Río 2016? Realmente mi objetivo era hacer la mejor carrera de todas. Era buscar, a pesar de que no tenía las condiciones perfectas para estar ahí, era buscar hacer la mejor carrera de todas. Y aún así te puedo decir que antes de que a mí me retiraran del grupo, retiraron a muchas otras corredoras que sí sabían que iban a estar ahí. Entonces ahí se determinaba mis ganas de querer estar ahí. Que de hecho en un inicio de la carrera, evidentemente, al no estar preparada al 100%, había una parte que era un poco difícil. Yo me corto del grupo y dijeron, bueno, no, ya, prácticamente se corta la transmisión, se quedó Milagro Mena, dejémoslo hasta aquí, cuando en eso, porque era como imposible que yo retornara al pelotón a ese nivel. Y Milagro Mena vuelve a entrar al grupo y me contaban, digamos, que era como, wow, volvió a entrar y que no sé qué, no sé cuánto, pero era esas ganas de estar ahí. Cuando a mí realmente ya me retiran de la carrera y demás, como retiraron a muchas otras corredoras y antes, pues es muy doloroso para mí, pero ahí también era algo que podía pasar, porque fue un llamado de último momento. Claro, si hicieras un 1, 2, 3, digamos, como 3 conclusiones muy breves de esa experiencia que te marcó para lo siguiente en tu carrera deportiva y hasta hoy, ¿cuáles serían esos 3 puntos? Realmente las ganas de querer estar ahí, de poder hacer las cosas bien, del sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, porque es que yo creo que como cualquier atleta, cuando estamos iniciando en el deporte, siempre soñamos como con llegar a algo, con cumplirnos algo como una meta tope. Creo que esa era como mi meta tope en ese momento, y el poder estar ahí tan pronto, porque yo tenía realmente 4 años de hacer atleta élite. O sea, antes había sido, sí, atleta, llevaba como 6 años, tal vez menos, de ser atleta, pero atleta de ligas menores, de juegos nacionales, de cosas mínimas. En el ciclismo no se logra una clasificación a tan temprana edad como en el caso de la gente de natación o la gente de gimnasia. Son edades más grandes, pero aún así el tenerlo tan joven, para mí era algo que me estaba marcando y que me determinaba a querer aún más. No era solamente, ok, ya lo logré y aquí me quedo. No, yo quiero más. Muy bien. Después de ahí empiezan otros ciclos olímpicos, el de Tokio. Ahí no se consigue el resultado. Contanos un poco de eso. ¿Qué pasó ahí? Sí, realmente, bueno, hago como la primer parte del ciclo, los primeros 3 eventos hasta Juegos Panamericanos. Y ya luego para lo que es la clasificación de Tokio, teníamos otra corredora de Costa Rica que estaba con un equipo internacional y ella pudo sumar una mayor cantidad de puntos para poder lograr la clasificación. En ese caso, pues era muy respetable que la clasificación era de ella. Si ya le pasaba algo a ella, pues había probabilidades de que yo fuera, pero en ese momento la clasificación era de ella y yo no iba a pelear por algo que yo no me había ganado. Sí. Entonces era algo completamente respetable. Y se dejaba en ese caso a la corredora a quien había obtenido la clasificación, porque lo que pasa también muchas veces con las clasificaciones, en este caso de ciclismo de ruta o inclusive de montaña, es que aunque un atleta logre la clasificación, ¿verdad? Que Milagro Mena logra la clasificación a nivel administrativo, por decirlo así, es una clasificación país. Y la federación o el comité puede enviar a la persona que ellos designen. Realmente considero que lo siempre oportuno es enviar a la persona quien logró la clasificación, evidentemente si se ha estado preparando y si ha hecho las cosas de la mejor manera. Si no se preparó, si lo dejó así creyendo que
¿Va a ir a un paseo? Pues evidentemente no. Pero si la persona se ha preparado, que sea esa persona la indicada para poder estar en esos Juegos Olímpicos. Mila, ¿cómo defender, ahora que decías esto de paseo, cómo dar una voz opuesta a lo que muchas veces se dice en el mundo común que no entiende el deporte? No, y quiero que lo digas porque creo que tenés como las bases y como el criterio y el verbo para hacerlo. Por eso abro ese portillo. De nuevo, si querés hacerlo. Si no, me puedes decir, no, Bernal, ese tema yo no le entro. Pero, ¿verdad? Hay mucho atleta olímpico que llega a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Ves? Ya aprendí. Llega a los Juegos Olímpicos y de pronto la gente, el común, dice, yo esperaba que, no sé, que ganara. O cuando de pronto, por ejemplo, en tu experiencia de Río y también de París, que no culminaste el circuito que había para la ruta, ¿verdad? Y la gente es muy pronta en juzgar. ¿Y qué dirías vos a ese grupo de personas que de pronto evalúa demasiado pronto y no se da cuenta de todo lo que ha pasado? ¿O si crees que también ha hecho falta algo para entrar un poco dentro de ese entendimiento de este común de la sociedad? A ver, creo que es un tema difícil para hacer entender a la gente. Okay. Yo creo que la gente critica desde su espacio sin saber qué hay que hacer, cuánto hay que sacrificar, cuánto hay que proponerse para estar ahí. Como una publicación que yo reposté estando en los Juegos de un caballero que lo hizo. O sea, para llegar a unos Juegos Olímpicos tenés que empezar a sacrificarte, a dejar muchas cosas de lado, que empezar a ser el mejor de tu barrio, que empezar a ser el mejor de tu cantón, el mejor del país. Tenés que ser muchas veces de los mejores de América. Tenés que luchar y construir toda una base para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, son muy pocos los casos en los que llegue y se le dice a un atleta, tenga, aquí hay una wild card para que usted pueda ir a los Juegos Olímpicos. Pero también ese comité olímpico tiene que hacer todo un estudio para elegir a la persona correcta. Porque tampoco es que van a llegar y van a venir y decir, Bernal está ahí acostado en la cama, mandémoslo a hacer triatlón a Juegos Olímpicos. No, hay que construir toda una base para poder estar ahí. Pero, en fin, la gente critica desde su espacio, desde lo que poco conocen muchas veces en deporte y en distintas disciplinas, porque para Juegos Olímpicos muchos se convierten en expertos deportivos de disciplinas que nunca han escuchado. Sí. Entonces es un tema muy complicado. Yo sé que a mí muchas personas ahora en París dijeron, ay, es que ¿por qué no terminó? Ya era la segunda vez esto y lo otro. Supieron lo que pasó previo a que yo no pudiera terminar mi carrera. Que yo venía haciendo una muy buena carrera, venía en el pelotón, una corredora belga, ¿cierto? Belga, que todavía no me explico por qué hizo ese movimiento en carrera, se cae, me bota a mí, yo pierdo minutos tratando de retomar una nueva, primero reparando la bicicleta en la que estaba para tratar de seguir. La bicicleta estaba dañada. Tengo que esperar a que llegue mi carro de asistencia, que era el carro número 30. Y ese carro tenía que empezar a rebasar otros vehículos, que me dieran la bicicleta y tratar de retomar al pelotón. A esos niveles, ya en los últimos kilómetros, ya es muy difícil. Sí, ya el pelotón siguió. Ya el pelotón siguió. Y además de eso, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, que un comisario llegue y me saque antes del tiempo indicado que se debía. Porque había un lapso de 19 minutos para poder mantenerse en la carrera, por decirlo así, del grupo 1 al último grupo. Cuando a mí el comisario me saca, iban apenas 10 minutos. O sea, todavía yo tenía 9 minutos para poder mantenerme ahí. Pero bueno, son decisiones que ellos deciden reajustar de último momento y pues lo perjudican a uno. Obviamente no iba a optar por una medalla, pero buscaba hacer un mejor resultado. Claro. Y claro, queremos medallas. Queríamos una medalla, por ejemplo, con Brisa, que tenía muchas posibilidades. Pero las cosas y las condiciones no fueron las más favorables para Brisa. Y muchas veces los atletas tenemos situaciones que nos complican las cosas. En el ciclismo, en muchos otros deportes de nuestro país necesitamos primero hacer una mejoría de muchísimos años para poder llegar a optar por una medalla en ese tipo de eventos. A eso iba también. ¿Qué crees que hace falta porque yo sé que ese es un tema inmenso y nos va a dar para muchos programas más, pero ¿qué hace falta para que haya un cambio de pronto, que esta gente que es muy ligera para generar juicios entienda no el resultado, entienda el proceso que hay para ese momento y que entonces, según el resultado, ya pueda evaluar, pueda hacer su juicio?
pero que previamente haya dicho, no, puña, es que ahora entiendo, esta muchacha hizo esto y fue a los Panamericanos y aquí y allá, ¿verdad? ¿Qué falta? Es un tema que a nivel de ciclismo femenino te puedo decir que necesita que podamos tener mayores oportunidades a nivel del ciclismo europeo, pero que una ciclista pueda ir y estar años en Europa compitiendo y formándose y creciendo y mejorando, poder llegar a tener ese ritmo. Lo ideal sería tener a una chica ya, ojalá como desde los 14, 15 años y que se pueda formar a ese nivel desde tempranas edades y poder tener una madurez y una capacidad increíble a una edad de unos 25 años y poder realizar una gran carrera, a unos 30 años y poder realizar unos grandes Juegos Olímpicos, que fue lo que pasó, digamos, en el caso de nuestro atleta André Amador, que evidentemente él tuvo muchos años en Europa y se le veía con mucha facilidad en un pelotón de Juegos Olímpicos porque era lo que él estaba acostumbrado, Sí, era lo común de él estar ahí. Y aún así, si nos ponemos a ver resultados de Andrei en Juegos Olímpicos, vemos que tal vez no fueron los mejores resultados de Andrei porque son carreras de un día que son a morir. Y los corredores compiten o realizan los eventos de formas muy distintas a carreras por etapas o a otras carreras que tal vez no le dan la importancia a lo que son unos Juegos Olímpicos. Entonces, si por parte de un corredor como él que tuvo toda esa oportunidad de estar en Europa, que se sacrificó y dio lo mejor de sí y de su vida, porque podría decir que dio lo mejor de su vida para estar allá, sacrificó demasiadas cosas, no pudo llegar a alcanzar una medalla en Juegos Olímpicos, ¿qué le vamos a exigir a nuestros atletas en general de muchos deportes que no salimos de Costa Rica o más que nada de América compitiendo a nivel continental? O sea, necesitamos a nivel de todos los deportes, a nivel de todas las disciplinas, poder mejorar eso. Pero es que sabemos que no tenemos la infraestructura, no tenemos los medios económicos y las entidades de nuestro país tampoco lo tienen. Porque no somos países culturalmente deportivos. Entonces, si no tenemos ese apoyo a nivel de todo el gobierno como general, a como se desearía tener un mundo ideal, a nivel de todo lo que genera Europa, de todos esos centros de alto rendimiento que hay en Europa y demás, que forman a sus deportistas, o en América, por decir, Estados Unidos, Canadá, no podemos buscar y exigirle a un atleta aún más allá. El mismo México, digamos, un poco más cerca al contexto nuestro, correcto, digamos. Un poco más cercano, pero son casos esporádicos los que se dan y ocurren grandes cosas. ¿Por qué Brisa Genesi ha alcanzado lo que ha alcanzado? Sí, porque Brisa Genesi no vive solamente surfeando en Costa Rica. No, porque la mujer tiene la capacidad de estar en distintos lugares estando con las mejores y se forma como las mejores. Lo mismo pasaba con las hermanas Paul. Tenían ese recurso económico para estarse fogueando en las mejores competencias. Milagro Mena, muchas gracias. Eso es sí, de verdad. Y quiero cerrar con esto porque ya vamos aterrizando, pero quisiera cerrar con tus principales enseñanzas de cómo, si todo eso existiera, ¿qué cambio podría haber en la sociedad producto de figuras emblema del deporte de un país? O sea, si de pronto todo este deseable... En un mundo ideal, que todo esto sucediera, ¿qué figuras podríamos tener? Creo que seríamos un país increíble porque, a ver, tenemos mucho talento. Hay mucho talento en este país a nivel deportivo, simplemente que muchas veces no se le puede dar la exposición ni todo lo necesario para que lo puedan explotar. O sea, y no hablo por mí, hablo por muchos otros deportistas que sé que podrían llegar a alcanzar grandes cosas, que tienen grandes capacidades, pero que no pueden explotar más allá. Y que muchas veces un atleta tenga que andar mendigando o buscando los mínimos de recursos para comprar un tiquete aéreo, para costearse una alimentación, para costearse un hospedaje. Creo que mereceríamos muchísimo más. Y teniendo un país que culturalmente sea deportivo, seríamos un país, si ya nos catalogan como un país feliz, el más feliz del mundo en ocasiones, creo que lo seríamos aún más. Porque al final de cuentas, el deporte lo que le aporta es salud a una sociedad que se pueda construir día con día. No tendríamos los índices que tenemos ahora en nuestro país sobre obesidad o sobre sedentarismo y demás. Seríamos una sociedad, podría decir que increíble, donde una cultura deportiva le pueda dar muchísimo más y hacerla crecer desde ese ámbito deportivo. Seguiremos trabajando por ese ideal. Siempre he dicho que los ideales son para buscarlos. Hay que buscarlos. De pronto no se alcanzan y también hay que buscarlos con esa realidad de, bueno, puede que no lo alcance, pero al final creo que
hay que tenerlo siempre presente para decir, allá quiero llegar, allá quiero llegar. Y la semillita que podamos dejar, vos desde tu disciplina deportiva y tu alto rendimiento, nosotros desde el trabajo que hacemos generando este tipo de plataformas, creo que buscamos que sea una realidad ese ideal en algún momento. Realmente es eso. Al final de cuentas, el que la sociedad apoye el deporte es lo que se busca. Si el cambio comienza con ese apoyo y no con ese hate hacia los deportistas, creo que ahí se empieza a hacer un cambio importante. Porque no es lo mismo llegar y ponerle a un deportista qué malo que sos, qué mediocre que sos, ¿por qué no hiciste esto? En vez de ponerse, hizo un buen esfuerzo, luche para que la próxima pueda hacerlo. O busque mejorar sus tiempos, mejorar sus entrenamientos, pero no simplemente llegar y siempre... ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer para apoyar? Apoye, apoye, no critique, no busque destruir a un atleta, porque a muchos atletas se les destruye mentalmente. Hay atletas que después de un mal resultado en un evento, les han dado tan duro, que a nivel emocional los han destruido y ahí se acaba una carrera deportiva. ¿Por qué acabar una carrera deportiva así? Quizás, bueno, y si suelto esta, se alarga un poco, pero nada más la voy a soltar. Creo que muchas veces evaluamos todo con base en cómo se evalúa el fútbol en este país, que es un deporte de mayoría, ¿verdad? Y entonces terminamos diciendo, ¿es buena o es mala? Porque ganó o perdió. Correcto. Nunca se dieron cuenta de qué hubo para que ganara, y voy a ponerlo entre comillas porque habría que ver qué significa ganar. Correcto. O que no le fue tan bien como se esperaba. Correcto. ¿Ves? Bueno, es parte de lo que estamos haciendo con Démosle. Milagro, para cerrar, y ya la última que te quitamos saliva y oxígeno. ¿Qué le dirías a esas chicas que están, esta es clásica en este tipo de programas, pero qué le dirías a esas chicas que están por ahí, que vayan a ver este contenido, que te admiran, te respetan y también te ven como ese ideal? No, realmente lo que digo siempre, realmente que cada quien luche por sus sueños, que no permitan que alguien les diga que no pueden alcanzar algo. O sea, cada uno de nosotros, cada una de nosotras se tiene que proponer esa meta y luchar por lo que se quiere. No podemos permitir que nadie venga a decirnos que no podemos hacernos, pero tampoco podemos creer que el sueño va a llegar a tocarnos la puerta y decirnos aquí estoy. Tenemos que luchar por lo que queremos y trabajar por ello de la mejor forma. Milagro Mena, ciclista olímpica costarricense, una embajadora del deporte costarricense acá en Démosle. Soy Bernal Fonseca, ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden que la aventura se puso mejor con Subaru y también que sudar es ganar con Gatorade. Y mención importante, ahora usted puede planificar su salud gracias a Sana Sana, que es el programa de salud preventiva del Hospital CIMA. Eso y más. Recuerden que nos pueden ver por TDMax y suscribirse al canal de YouTube Bernal Fonseca Ironman, y que todo esto que dijo Milagro lo van a poder ver en pequeños extractos también en las redes sociales de Bernal-Fonseca y las de TDMax y todo ese universo que hay por allí. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Vivo el deporte, comparto la pasión y le damos. Démosle. Chao.